Bueno, con la crisis del 29, ¿no? Como les decía en el video anterior, esto va a ser un golpe muy duro para la clase dominante de la época, porque justamente se pensaba que el modelo agroexportador iba a ser para siempre, que la Argentina estaba llamada a ser una gran potencia. Aquí habían venido los capitales británicos, habían venido a invertir en ferrocarriles. En ese momento Argentina era el país que más crecía en Latinoamérica, el que más redes de ferrocarriles tenía, iba ocupando el territorio, ¿no? Todo indicaba, digamos, se pensaba que iba a haber como una prosperidad desde el punto de vista del ingreso de divisas por agroexportación, que eso iba a ser permanente. Y sin embargo, en un momento ese orden mundial, esa globalización, ese liberalismo económico, el librecambismo, entra en una gran crisis económica, en una gran crisis porque el modelo, ¿no? Se cae a pedazos. Y lo que ocurrió es que entonces fue el fin de la globalización de esa época, ¿no es cierto? Termina esa edad de oro de la globalización, de esa primera globalización capitalista, y entonces ahí pueden ver, ¿no es cierto?, crisis en la bolsa, la primera gran crisis así sistémica del capitalismo que afectó a todo ese sistema internacional, y como la Argentina era fuertemente dependiente de las inversiones británicas y de los precios que se pagaban por los alimentos en el mercado mundial, eso afectó tremendamente a la Argentina. Y el tema es que, obviamente, en el periodo entre las dos guerras mundiales había habido enorme inestabilidad económica, ¿no? Eso, es decir, a la salida de la Primera Guerra Mundial, sometieron los países vencedores someten a Alemania a una humillación muy fuerte. En Alemania hay hiperinflación, esto va a generar todo un nacionalismo que va a dar lugar después al nazismo, ¿no? Es decir, hay todo un tema político muy complejo en Europa, hay alta inflación, y ahí se adopta el patrón oro, porque se pensaba que era una forma, en otro momento se había adoptado, se pensaba que era una forma de tener economías fuertes y sólidas, y sin embargo eso, cuando empieza a volatilizarse el mercado financiero, los países se ven obligados a abandonar el patrón oro, ¿no? Es decir, eso también fue parte de la causa de la crisis del 30, ¿no? Es decir, el patrón oro no funcionó en ese momento como se esperaba. Por otra parte, aunque no aparece ahí en la diapositiva, un tema que les va a llamar mucho la atención es que en 1918 estuvo la gripe A, ¿no? La famosa, una epidemia que mató, se estima que entre 30 a 100 millones de personas, que la historia ahora se lo vuelve un poco a recuperar. En ese momento hubo tantos problemas políticos y económicos, tuvo la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, hubo tantas muertes, tantos problemas económicos, tantas complejidades, que la pandemia de 1918, que se la llama la gripe española, erróneamente porque se originó en Estados Unidos el virus, y es el virus de la gripe A. La gripe A atacó fuertemente en el 2009, no llegó a ser ahora como el coronavirus de ahora, pero fue muy fuerte en el 2009, mató bastante gente, pero no como, obviamente, mucho menos de lo que está pasando ahora, y no cortó la economía mundial como pasó ahora. Pero en 1918, la llamada gripe española, porque fue ahí donde se lo detectó más y así le quedó el nombre, en realidad había venido de los Estados Unidos, mató millones de personas en Europa, en Estados Unidos, incluso miles de personas acá en Argentina. Lo que pasa es que eso después la historia no lo registró tanto, por lo menos no tiene tanto conocimiento. Ahora se vuelve a recordar la gripe A de 1918. O sea que también hubo un factor ahí también sanitario, que fue parte de ese complejo momento de la década del 10, de la década del 20, que después desembocó en la gran crisis del 30, ¿no? Bueno, hubo una burbuja financiera en los últimos años del 20, es decir, crecieron fuertemente los precios de las acciones de las compañías por encima de lo que es la economía real, lo que se llama una burbuja financiera. En un momento dado, ¿no? Eso no aguantó más, reventó la burbuja financiera a fines de 1929, el famoso Jueves Negro. Entonces se produjo la crisis del 30, ¿no? Y entonces la cuestión es que el epicentro fue en Estados Unidos, la crisis de Wall Street, de la bolsa de Nueva York, y eso se difundió a todo el mundo, y sobre todo al mundo capitalista, al mundo occidental, del cual Argentina formaba parte, ¿no? Eso se trasladó a Gran Bretaña, a Europa, es decir, fue una crisis, fueron como fichas de dominó que fueron cayendo los países uno atrás del otro. Entonces Argentina en un momento se encontró con que no tenía a quién venderles los alimentos, y los precios, lo poco que pudiera vender, estaban a un tercio, a un cuarto de su valor. Entonces eso a la Argentina le generó una crisis muy grande, ¿no?
Entonces, bueno, el impacto fue tremendo en Argentina porque Argentina vivía de la agroexportación. En ese momento Hipólito Yrigoyen, radical, estaba durante su segundo gobierno como presidente y al haber esta crisis económica tan fuerte, al no dar una respuesta al gobierno radical de la época, le dan el primer golpe de Estado en la historia de nuestro país, se lo dan en 1930 las fuerzas conservadoras, que eran las que habían dominado gran parte del modelo agroexportador, tiene el triste antecedente de que en 1930 se produce el primer golpe de Estado de nuestro país, la historia de nuestro país, que después va a haber varios más durante el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hundió el sistema bursátil internacional, por supuesto, quebraron los bancos, muchísima gente pobre, ahí lo pueden ver la foto, gente comiendo en la calle, pidiendo alimentos, desempleados, fue una catástrofe total, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, hay un periodo de gran inestabilidad mundial que va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí lo que va a ser muy llamativo es, digamos, la salida de la crisis va a tener que ver con lo que se llama keynesianismo, el llamado New Deal americano, ¿no? Ahí se termina el dominio, si se quiere, del paradigma liberal en la economía, del libre cambio, y se pasa a una lógica keynesiana. ¿Qué quiere decir? Que, como pueden ver en ese gráfico, ¿no? El Estado invierte en obra pública, invierte en la industria, ¿no? Eso genera empleo, el empleo genera consumo, el consumo genera acumulación de capital, acumulación del sector industrial y por distintas vías, puede ser impuestos, etcétera, vuelve al Estado. Es decir, el Estado pasa a ser el centro de la inversión y de la orientación de la inversión en la economía, ¿no? Es un cambio totalmente, mientras que en el modelo agroexportador lo importante era el libre mercado, que los países comerciaran, ¿no? Que el capital libremente ordenara la economía, ¿no es cierto? La oferta, la demanda, las exportaciones, las importaciones. En este caso se pasa a un modelo absolutamente cerrado hacia adentro, mercado internista. Los países se cierran, protegen sus economías y entonces se pasa a un modelo keynesiano, es decir, el Estado incentivando el consumo, el empleo, ¿no? la industrialización, y por eso se llama sustitución de importaciones en el caso de nuestro país. Porque el ICI, ¿no? El ICI, que en su primer momento sobre todo fue el llamado ICI clásico, ¿no? Que tuvo que ver con tener una autonomía mayor, es decir, tratar de fomentar la industria nacional porque ya no tenías los recursos, las divisas que antes te entraban por agroexportación, con las cuales vos comprabas los productos en el exterior, los productos industrializados, ahora vos tenías que tener tu propia industria porque tenías que favorecer el mercado interno porque el mundo se había cerrado, el capitalismo se había vuelto mucho más proteccionista, los países se cerraban hacia adentro y entonces el Estado pasa a ser el principal inversor en muchos casos, o el que orienta la inversión, el gran regulador de la economía, ¿no? Entonces, el ICI clásico tiene dos momentos. El ICI clásico va de 1930 a 1943. Entonces, el primer momento del ICI clásico tiene que ver con, al venir el golpe de Estado, son los conservadores los que nuevamente empiezan a turnarse en el poder por fraude. Por eso a ese momento se llama década infame, ¿no? Porque vuelve a ser más dudosa la legitimidad, la legalidad en cuanto a los gobiernos, habían llegado de la mano de un golpe de Estado, y entonces, y es más de una década, en realidad son 13 años, pero bueno, lo que tuvo el ICI, los mismos conservadores que habían sido los grandes impulsores del modelo agroexportador, ahora pasan a ser los padres del ICI. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora empiezan a impulsar el proteccionismo y la industrialización y demás. Por lo tanto, durante la década infame se crean las instituciones del ICI. Se crea el Banco Central para regular la emisión monetaria, se crea el Banco Industrial, se crean las juntas de granos, de carne, las juntas reguladoras de las economías regionales. Es decir, es el momento donde el ICI empieza a institucionalizarse. Lo que pasa es que, bueno, durante toda esta etapa, obviamente, empieza a haber una industrialización y, por supuesto, empieza a aparecer una nueva clase obrera, que algo había antes en el modelo agroexportador, pero obviamente la industrialización fuerte empieza a darse en el ICI, ¿no? Y lo que ocurría es que, obviamente, las condiciones de trabajo de los obreros eran muy malas y entonces empieza a haber cada vez más disconformismo con esa situación y empieza a haber movidas políticas muy fuertes que empiezan a cuestionar el
la década infame o los gobiernos conservadores, ¿no? Y esto va a cambiar fuertemente, digamos, en el segundo momento del ICI clásico, que es en 1943, cuando hay un golpe, otro nuevo golpe de Estado, y los militares nacionalistas del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos, van a sacar van a terminar con los gobiernos de la década infame, y entonces lo que van a hacer es imponer un régimen más nacionalista, o sea, nacionalista en lo económico, pero sobre todo lo que se va a llamar populismo, ¿no? Más redistributivo y demás, porque entre esos jóvenes militares va a estar Juan Domingo Perón, ¿no? Entonces, después del 43, 2 años después se llama elecciones, gana Perón. Perón había sido secretario de Trabajo y Previsión, había dado un montón de beneficios para los obreros, entonces cuando van a las elecciones, en algún momento Perón había sido vicepresidente de ese gobierno de facto también, y entonces cuando van a las elecciones democráticas, nuevamente vuelven las elecciones, Perón gana y entonces pasa a ser presidente. Y entonces el peronismo, que es un fenómeno muy fuerte en Argentina, que sigue teniendo repercusiones hasta hoy, porque ha habido varios gobiernos peronistas a lo largo de nuestra historia, se supone que amplía el ICI, es decir, el peronismo no crea el ICI como muchas veces se cree, sino que el peronismo lo que hace es ampliar el ICI, es decir, le da beneficios a los obreros, fortalece el consumo, asistencialismo social, amplía la base de consumidores en el mercado interno, amplía lo que se llama la industria liviana principalmente, que es la que crece mucho en el ICI. Entonces, el peronismo es un momento de ampliación del mercado interno, de más consumidores, más beneficiarios de la asistencia social, de la legislación obrera, es decir, se amplían los sectores obreros, los sectores bajos reciben asistencia social, por lo tanto el peronismo supone la ampliación del ICI. El peronismo no crea el ICI, lo amplía notablemente, ¿no? Por supuesto, el peronismo también tiene, digamos, también le surge una oposición muy fuerte, muy furiosa, antiperonista, porque el peronismo también, así como tenía un sistema muy redistribuidor, ¿no? de la renta, ¿no? Es decir, tenía un sistema de distribución de los ingresos muy fuerte, pero por otro lado también exaltaba la figura del régimen, tenía un manejo fuerte de los medios de comunicación, del control del aparato del Estado, es decir, un gobierno donde los sindicatos, los militares, el Estado, los partidos políticos, el partido político mayoritario, estaban todos bajo el control del peronismo, los medios de comunicación. Fue un momento donde el peronismo tuvo mucho poder para hacer estas transformaciones y por lo tanto también le fue surgiendo cada vez más una oposición más furiosamente antiperonista. Pero bueno, fue un momento de mucha redistribución de los ingresos, de conquistas sociales, de mejora para los obreros y también el asistencialismo. Y por lo tanto eso hizo que el peronismo ampliara notablemente la base de consumidores, el mercado interno, y por lo tanto también tuviera un gran apoyo político. Entonces cuando van a las elecciones en 1951, Perón arrasa, gana por enorme diferencia, porque obviamente venía de toda una expansión económica muy muy fuerte el país, entonces obviamente es reelegido con una gran cantidad de votos. Lo curioso es que Perón se va a encontrar en el segundo gobierno con una serie de problemas.